En estos días sucedió un hecho importante y trascendente. Fue inaugurada en los Emiratos Árabes Unidos la casa de la familia abrámica y esto tiene consecuencias. Vamos para allá. El mandato de Jesucristo nuestro Señor es que para que sepamos realmente qué está pasando, nos basta con ver los frutos. O sea, independientemente de lo que te digan y de lo que te cuenten, olvídate de lo que te cuenten. Tú ve lo que ha pasado, los frutos que han sucedido, y esa es la verdad. Y aquí no estamos hablando de adivinar las intenciones de nadie, no, estamos viendo nada más cuál es el resultado. Entonces, para que se dé un fruto, primero se tiene que sembrar, ¿verdad? Lógico. Bueno, vamos a ver qué se ha sembrado últimamente en la así llamada iglesia. Cuando este señor Montini asume el papado, digámoslo así, en el año 1969 se da una vueltecita a Génova, donde estaba reunida una sesión del Consejo Mundial de las Iglesias. ¿Qué es el Consejo Mundial de las Iglesias? Desde el siglo XVIII hubo primeros intentos, en el siglo XIX los hubo más, intentos de hacer una federación mundial de iglesias. Y se juntaron muchas iglesias. Obviamente la católica no participaba ahí. De hecho, su santidad Pío XI, si mal no recuerdo, dijo que estaba prohibido bajo excomunión para un católico pertenecer o ir a las conferencias o agrupamientos de no católicos donde se discutiera la disqueunidad de la iglesia. Entonces, él lo prohibió terminantemente, porque dijo que hacer eso era ir contra de la iglesia. Bueno, aquí tienen ustedes a este señor contraviniendo lo que dijo un papa. Porque me vas a decir, él es el papa, lo puede hacer. No, no es así el asunto. Entonces, este señor va al Consejo Mundial de las Iglesias y hace miembro a la Iglesia Católica del Consejo Mundial de las Iglesias, aunque ustedes si quieren no como miembro activo, sino nada más como un observador, pero ya lo hizo miembro. Luego, este señor Montini, no contento con meter a la iglesia en el Consejo Mundial de las Iglesias, se da una vueltecita a la ONU y hace un famoso discurso ahí. Y esto tiene su importancia. Esta costumbre de ir a la ONU a rendir pleitesía, donde por cierto él cedió ante la ONU la triple corona que lo identificaba como papa, la rindió ante la ONU, el que quiera entender que entienda, y lo mismo rindió el anillo papal, no nos olvidemos, para los pobres. También fue Wojtyla, alias Juan Pablo II, a rendir pleitesía a la ONU, obviamente también Ratzinger, y desde luego nuestro buen amigo Bergoglio. Entonces, todos los papas conciliares han ido a la ONU. Y esto tiene su que ver. Ahora bien, nuestros buenos amigos los papas conciliares no nada más fueron a la ONU, sino que han promovido la igualdad de las religiones. No. Esto no fue así. Cada uno rezó por separado. Nuestro buen San Wojtyla tuvo a bien agarrar unos templos en Asís, dárselos a los no nada más a los herejes, sino a los que de plano tienen otros dioses, para que ahí en un disque templo católico, porque el templo sí lo era, nada más que fue desacralizado ya con este acto, y con otros muchos, donde nuestros buenos amigos cuates del Dalai Lama pusieron ahí a su diosa Shiva en el lugar del sagrario, en el altar, y ahí adoraron a su diosita, o a su Buda, no me acuerdo quién haya sido. El caso es que ahí adoraron a otros falsos dioses. Bueno, eso te dice que este señor, San Wojtyla, ni es santo ni es papa. ¿Por qué? Porque si nuestro Señor Jesucristo los corrió simplemente porque adoraban al dios dinero en el templo católico de aquel entonces, este señor viene y les da un templo para que adoren a sus dioses, no es propio de un católico hacerlo.
mucho menos de un vicario de Cristo. Ahora bien, esta costumbre de hacer asís la continuó nuestro buen amigo San Ratzinger. Ahí lo tienen. Y nuestro buen amigo Bergoglio, no solo contento con eso, con ir a la ONU y con continuar con la unión de las religiones, sino que ahora se vale de las acciones, asociaciones disque católicas como la Jornada Mundial de la Juventud para promover la Agenda 2030, que ahorita vamos para allá. El punto es, está adoctrinando a los jóvenes para que sigan la Agenda 2030. Luego, cuando vieron el tremendo resultado que causó en los círculos católicos el poner estos dos logos juntos, se desdijeron, pero el daño ya estaba hecho. La Iglesia Católica, y lo ha dicho su santidad Bergoglio, apoya la Agenda 2030, eso es un hecho. Ahora bien, ¿cuál es la premisa básica de la Agenda 2030? Bueno, su premisa básica es, señores, aquí ya somos muchos en el planeta Tierra. Nos acabaremos los alimentos, nos acabaremos los recursos, el oxígeno, el carbono, destruiremos el ecosistema. ¡Arg! Y en última instancia, nos destruiremos a nosotros mismos. Ya lo dijo el profeta San Matrix. Los hombres son los viruses del mundo y nosotros somos el remedio. O sea, el hombre es el que está dañando el mundo, por lo tanto a la madre tierra. O sea, el hombre es el que destruye a la madre tierra, ¿sale? Eso que nos quede claro. Ya nos lo han dicho por todos los medios. Dejen ponerles una traducción. Si nosotros nos estamos acabando el sistema y nos vamos a destruir a nosotros mismos por ser tan sopes y no cuidar de nuestra buena madre tierra que nos creó, entonces, señores, es muy claro, no existe un Dios providente encima de todos nosotros que nos esté cuidando. Entonces, quien apoye la Agenda 2030 está diciendo, no existe Dios, punto. La divina providencia es un mito, punto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos solos en este planeta y depende únicamente de nosotros el cuidarnos. Y a lo mejor de alguna federación galáctica que por ahí se apiade de nosotros y venga a decirnos cómo debemos vivir. Entonces, la Agenda 2030 en última instancia siembra en la mente la idea de la negación de Dios. No, no es cierto, en Roma interpretamos la Agenda 2030 según la doctrina social de la Iglesia y el Laudato Si. ¿Ah, sí? Vamos a ver qué dice Laudato Si. Esta es la página del sitio oficial del Vaticano. Y aquí tienes el documento original tomado del Vaticano del famoso Laudato Si. Numeral 175. Aquí te lo pongo más en claro para que tus ojitos no se cansen. Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del medio ambiente y regular los flujos migratorios, es decir, para que nosotros no acabemos con nosotros mismos, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Queremos un gobierno mundial único, urge. Eso dice el Papa. Urge un gobierno mundial único que someta a todos los países al orden. Y eso lo han pedido todos los papas conciliares, como él mismo lo admite. Entonces, el Vaticano, además de ensalzar a la ONU, pide que encima de la ONU venga una autoridad única mundial. Ni te digo de quién estamos hablando, Ahora bien, el punto al que voy es, en estos días se inauguró la Casa de la Familia Abrahámica, el 16 de febrero. ¿Qué es la Casa de la Familia Abrahámica para aquellos que no lo sepan? Bueno, resulta ser que su santidad Bergoglio fue a los Emiratos Árabes, se reunió con uno de sus representantes islamitas
el equivalente del Papa, pues, entre los musulmanes, en una de sus ramas, porque están más separados que nosotros, aparentemente. Y el caso es que firmaron la paz, ¿con qué? Con 2 besos. Y fruto de ese firmar la paz, resultó que ellos, junto con Donald Trump, promovieron unos llamados acuerdos abrámicos, si mal no recuerdo qué se llaman. Y fruto de todo eso, de firmar la paz entre los suníes, si mal no recuerdo, y los judíos y los católicos, es que se creó una comisión que se encargara de sellar ese pacto de amor con una instalación que contuviera una sinagoga, una mezquita y un templo católico, San Francisco, por cierto, en un terreno único para simbolizar la unidad, sobre una misma plataforma, un cimiento común y con una misma arquitectura básica para simbolizar esa unidad, donde cada espacio sagrado es un diseño de un cubo. Aquí lo tienes. 3 cubos, 3 espacios sagrados, bajo una misma plataforma, o lo que es lo mismo, bajo un solo cimiento común a todas. ¿Okay? Eso es importante, es simbólico y es importante. Ahora bien, los que se encargaron de hacer realidad esta casa de la familia abrámica, porque todos adoramos al Dios Abraham, fue el Alto Comité para la Fraternidad Humana. Esas palabras, ¿de dónde crees que la tomaron? ¿Quiénes hablan de fraternidad humana y de altos comités? ¿Los católicos? No, ¿verdad? Ese es un lenguaje que viene de los iluminados, ¿verdad? Pero ahí lo tienes, el Alto Comité para la Fraternidad Humana, que ahora se dedica a construir templos a todos los dioses. Ahí tienes algunas fotografías, el templo católico, la sinagoga y la mezquita. Precioso proyecto que se aventaron. Y el caso es que ya se hizo la primera misa en ese templo dedicado a todos los dioses. Ahí lo tienes, eso es un templo católico, para que no quepa duda. Por cierto, ¿ves el crucifijo? Es un templo católico con o sin cruz. Ahora bien, esto es oficial, porque este es el tweet de la Casa de la Familia Abrámica. Por lo tanto, esto tiene la aprobación del Vaticano, O sea, no vengas con cuentos que esto fue a alguien que se le ocurrió. Cuando alguien pone unas palabras oficiales, ustedes saben que están cuidadosamente medidas, calibradas, censuradas, replanteadas y redibujadas para que signifiquen aquello que se tiene que significar. Su eminencia, el cardenal Michael Fitzgerald, ha hospedado este primer servicio. No hay misa, es un servicio igualito que el de los protestantes. En su iglesia de su santidad Francisco. Ya no es San Francisco, es su santidad Francisco. ¿Al ego de quién le suena ese nombre? La iglesia ahora da la bienvenida a los adoradores para sus rezos. Entonces, tenemos a un papa que promueve que se haga un templo universal dedicada a adorar a todos los dioses. ¿Sale? ¿Por qué digo que esto es un parteaguas? ¿Por qué este acto marca un antes y un después? Si ya teníamos así, si ya teníamos las idas a la ONU, si ya teníamos todo eso. ¿Por qué esto es distinto? ¿Por qué es distinto eso de todo esto que de por sí ya se habían visto como un parteaguas? Por una sencilla razón. Esto que se hizo en Asís, les prestamos los templos para que los desacralizaran a su gusto. Pero la iglesia no se había dedicado a financiar un templo a un Dios único que abarque a todas las religiones. Entonces, ¿por qué es un parteaguas? Porque oficialmente se abrió con tu dinero un templo dedicado a un Dios único que abarca a todas las religiones.
¿Ya? ¿Te queda claro que eso es lo que marca la diferencia contra lo demás? Entonces, ¿qué ha hecho Roma? Pues se ha dedicado a la destrucción de la fe y de la infraestructura católica, porque ¿cuántos templos se han cerrado ya? Y últimamente además excomulgan a los católicos, ahí tienen a los padres cancelados y otra bola de curas que han corrido por decir algo de la verdad. Y tenemos a Fray Martín promoviendo la inclusividad. Y de hecho ese tal Fray Martín es parte de los miembros del equipo de comunicaciones de la Santa Sede. Entonces, Roma se ha dedicado a fusionar las religiones, ha hecho pactos con los hijos de Mahoma, de donde salió este templo universal, pactos con los hijos de Zoroastro, pactos con las iglesias nacionales estatales. No lo digo aquí más claramente porque no me censuran, pero ustedes saben de qué país asiático estoy hablando. Ha hecho pactos con los hijos de Lutero, de Calvino y con todos los demás. Entonces, no vengas con cuentos, se ha dedicado a fusionar las religiones. Y ahora les edifica un templo único. Ahora bien, ¿cuál era el mandato apostólico? Id por todo el mundo, predicad el evangelio a todas las criaturas, de tal manera que se mande, que se guarde todo lo que yo os he enseñado y bautizado a las gentes. En eso consiste el mandato apostólico. Bueno, puse hace unos días un video con las fabulosas palabras de su santidad Francisco Bergoglio acerca de que no hagan proselitismo. Entonces, la Iglesia Católica ha dejado de querer convertir a las personas. ¿Por qué? Porque dice no al proselitismo. Ahora no solo les dice sigan como van, sino que todos estamos bien sirviendo a un Dios bajo diferentes nombres. Entonces, ¿está predicando el Evangelio donde Cristo lo que quería era que todo el mundo abandonara sus religiones para que abrazaran la católica? No, está haciendo exactamente lo contrario. Te voy a edificar un templo para que sigas tú adorando a tu Dios. Ya no quiero convertirte. O sea, eso ya te quedó claro. Roma ya no quiere que nadie se convierta. Punto. Y tan no quiere que les financia templos. Ahora bien, tú dices que de tu madre iglesia depende tu salvación, ¿verdad? Bueno, deja de letreártelo poco más claro. Tu iglesia oficialmente con esa inauguración dejó de ser apostólica. ¿Por qué? Porque puso en piedra exactamente lo contrario a lo que mandó Jesucristo. Los otros disquepapas lo habían hecho, sí, pero eran gestos simbólicos, no escrito en piedra. ¿Ya? ¿Ya te quedó claro? No. Eso sucede allá. En mi queridísima y muy recta parroquia de la esquina, todo está bien. ¿Ok? Entonces, mientras la lucha, por ponerte el ejemplo de Ucrania, sea en la frontera y no en Kiev, no hay guerra. Es decir, todo está bien, aquí no pasa nada. Mientras los misiles no caigan en Kiev, no pasa nada, no hay guerra. O sea, sé que si ahorita te descubren un cáncer triple maligno en la uña izquierda de tu pie más lejano, de la uña izquierda de tu pie izquierdo, ¿no estás enfermo tú? No, la que está enferma es la uña. Ah, ok. La que está enferma es la uña, ¿verdad? Tú no. Oye, por cierto, ¿qué la iglesia no decías que es una? Si es una, ¿cómo es que allá sí están en problemas y aquí no? Si es una. ¿Que no hay unidad en ella? De tal manera que la iglesia es un solo bloque de creyentes que lo ponen todo en común. Porque que yo sepa, tú estás en común unión con el Papa que lo hace, ¿no? Digo, cada domingo tú vas y dices, sí, yo estoy en común unión con el Papa Francisco, sus obispos y todo lo demás. Ok, entonces estás en común unión con el obispo que está allá haciendo disquemisas en un templo dedicado a todos los dioses. Entonces, mi estimado, digas lo que digas, los disfraces como los disfraces, no me importa qué contorsiones teológicas hagas, estás del lado de Bergoglio. Punto. Vas a sus templos, contribuyes a su financiamiento. No, yo no les doy ya limón. Ok.
contribuyes a su expansión moral. ¿Por qué? Porque no lo denuncias como el problema. Sigues contribuyendo a su prestigio, a que esa cosa que él está manejando, dedicándose a hacer templos a otros dioses, tú todavía dices, esa es la iglesia que el Cristito fundó. Entonces tú te hiciste un Cristo a tu imagen y semejanza, donde tu Cristo avala esto y su iglesia lo avala. No, yo denuncio los errores, yo estoy con la iglesia, no con el Papa. Espérame. Tú denunciarás lo que quieras, pero ahí sigues. Por otro lado, si dices eso, es que entonces estás admitiendo que tu iglesia no tiene unidad. Y si tu iglesia, es decir, si lo que pasa allá es independiente de lo que pasa en tu templo de la esquina, entonces ¿de qué unidad me estás hablando? Y si no tiene unidad, ¿cómo dices que es la iglesia católica? Pero lo que sí tienes que admitir es que esta iglesia que dirige Bergoglio ya no es apostólica. ¿Por qué? Porque se dedica a hacer lo contrario al mandato apostólico. Punto. Ahora bien, ¿qué dijo nuestro Señor? El que no está conmigo está contra mí. Ok, entonces vamos a dejarlo muy claro. Si Bergoglio está dedicándose a fabricar templos a otros dioses, Bergoglio no está con Cristo. Entonces, si no está con Cristo, lógicamente está contra Cristo. Y tú vas y cada domingo dices que tú estás con Bergoglio. Entonces, si tú estás con Bergoglio y Bergoglio está contra Cristo, tú estás contra Cristo. No, yo estoy con los dos. Ándale, ahí síguele.